Guido es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, realizó un máster en Administración de Empresas en la Torcuato Di Tella, tiene una maestría de Economía Política en Flaxo, bueno, es docente de Macroeconomía Política Económica en la UBA y Geografía Económica en la Universidad Nacional de Avellaneda. Así que lo conocimos desde sus falacias libertarias, digamos. Así que muchísimas gracias por haber aceptado la invitación con la agenda tan ocupada siempre. Muchísimas gracias, Guido, y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, a ver, primero lo del mercado de trabajo, primero agradecerles a todos por la invitación, a quienes están asistiendo y a quienes nos están viendo desde ya por Zoom. A ver, me pareció interesante, muy interesante la temática, también debo decir que eso también me motivó un poco a aceptar la invitación. Me parece que justamente tendríamos que repasar brevemente, pues sé que no tenemos tanto tiempo, no es como una clase exclusiva, pero bueno, vamos a tratar de hacer un resumen. A ver, el mercado laboral, a mí me parece que lo importante es entender algunas temáticas que hoy están puestas en duda a través de lo que nos propone el gobierno libertario acá en Argentina, y un poco que se responde también en lo que fue la antesala del gobierno de Macri. Hay muchas cuestiones con el mercado laboral que tienen mitos ahí mismo, digamos, en su desarrollo y en la política económica que se trata de llevar adelante para que este mercado laboral sea más eficiente o sea mejor para todos o genere el menor desempleo posible. Primero hay una concepción muy arraigada a la cuestión neoclásica en la cual si uno baja el costo laboral, automáticamente lo que va a ocurrir es que va a haber una mayor demanda laboral. ¿Esto por qué nace o por qué se entiende bajo esa lógica? Esto ocurre porque si vos tomás como que es un mercado más, digamos, como cualquier otro mercado, como un mercado de bienes, como un mercado de servicios, cuando vos tenés una baja en el precio o bien tenés un aumento de la oferta de ese determinado bien, por lo general el precio baja y por lo general hay una intersección entre la oferta y la demanda de bienes o servicios. Esto es lo más habitual, por su demanda y por su oferta. En el caso del mercado laboral no hacen la excepción, sino que prácticamente es lo mismo. La diferencia es que el precio es el salario, digamos. Pero en realidad vos tenés cantidades, se ajusta por cantidades y se ajusta por precios. En lo que ocurre en el mercado laboral, que ya lo estudiaba Keynes, por ende mala palabra para este gobierno, para esta gestión, es que justamente lo que mostraba es que en realidad el mercado laboral no ajusta por los costos que vos tenés para incurrir en contratar a una persona. O sea, pensándolo en términos muy coloquiales, si nosotros vemos que un determinado almacén de barrio tiene una determinada demanda de bienes y necesita una cantidad de personas para abastecer esa demanda de bienes, por más de que se reduzca ese costo laboral, por más de que se flexibilice y yo pueda contratar a más gente a un menor costo, en realidad yo no voy a contratar más gente porque este costo sea menor, sino que, y esto no es que estoy inventando nada nuevo, esto lo vio Keynes y dijo no, la demanda laboral depende en realidad de la demanda efectiva, o sea, de la demanda que yo tenga de bienes. ¿Cuándo el almacén contrata a una persona más? Bueno, la contrata cuando vende tanto que ya no le sirve la cantidad de gente que tiene. Entonces el costo en realidad es algo que viene después, ¿no? Evidentemente después hará un análisis de sus propios costos y verá si puede contratar a una persona o no. Pero no va a depender el costo de la persona del empleado en este caso, al que yo contrate a esa persona. Me parece que esto es importante entenderlo porque las salidas del gobierno, las reformas que se hicieron con respecto a los mecanismos de contratación y demás, y en lo que va a querer seguir avanzando el gobierno en desregular el mercado laboral, no es ni más ni menos que dejar esto liberado completamente al mercado. Como si esto ayudara en los números, por ejemplo, de desempleo. Y en el gobierno, y lo que podemos ver es que en el último trimestre del año de Alberto Fernández, el desempleo estaba en 5,7%. Y hoy está en 6,9% el desempleo. Por ende hay un aumento del desempleo bastante importante, menos de lo que muchos analistas esperaron, ¿no? En este caso, en mi caso puntual, cuando me preguntaban, yo decía que iba a girar en torno a estos valores, pero es cierto que había muchos que se aventuraron a decir, bueno, va a llegar al 10%, ¿no? Que es lo que uno intuitivamente podría pensar, porque durante la convertibilidad, de hecho, hemos superado también esas cifras. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué característica distinta? Y me parece que se vincula un poco con el tema que nos llama hoy, que es que justamente subió, al mismo tiempo que también subió el desempleo, insisto, de 5,7 a 6,9, también subieron los monotributistas. ¿Y esto cómo se explica? Bueno, se explica en el sentido de que las grandes plataformas que nosotros consumimos, Uber, Rappi, todo lo que se les ocurra, lo que hicieron fue funcionar como vía de contención para que no aumente más el desempleo.
Y esto, pensémoslo de nuevo, salgamos un poco, si se quiere, de la teoría, sino más a la práctica. Si mañana un trabajador medio se queda sin trabajo y tiene la suerte de tener un auto, de haber podido comprar un auto, es muy normal que justamente se ponga a hacer un trabajo de Uber. Así como si no tiene auto, es muy normal que se compre una bicicleta y haga Rappi. Esto funciona como una vía de contención, digo de contención porque, claro, es mejor que quedarse sin empleo, eso también hay que decirlo, pero por otro lado, nos lleva a una precarización general de la economía. Y esto no solamente le está ocurriendo a Milei, ¿no? Ya ocurría desde antes. De hecho, cuando se trata de analizar un poco el voto a Milei, justamente se explica que el peronismo tradicionalmente hablaba de derechos laborales cuando había una gran parte de la población que no contaba con ningún derecho laboral si trabajaba para estas plataformas, ¿no? Pero en realidad siempre está esta cuestión de, digamos, de presentarse como que uno puede elegir el tiempo que puede trabajar, uno tiene la flexibilidad de hacerlo. De hecho, bueno, por los números que se ven, no sé si alguno tiene la experiencia de conocer a alguien con Uber, no son números escandalosamente malos. El problema, más que nada, son todos los derechos que no sabe que está perdiendo, ¿no? Aguinaldo, vacaciones pagas, y a su vez, generalmente, a mí me toca bastante hablar con quienes trabajan en este tipo de aplicaciones, lo que ocurre es que no hacen los cálculos bien, ¿no? El desgaste del auto, toda una serie de gastos en los cuales se incurren, que en realidad no saben que están también depreciando su propio capital. Pero bueno, sin más, lo que quería decir es, justamente esto ayudó al gobierno de Milei a que esto no caiga. De hecho, yo pienso que va a girar el desempleo, salvo que me dé alguna cuestión muy importante o que haya algún escándalo más grande incluso que el que tuvimos. Creo que van a girar en torno a estos valores, lo cual no es un dato en sí mismo ni bueno ni malo, sino que lo que tenemos que entender es que una porción mayor de la población va a estar bajo este esquema de relación laboral, lo cual nos habla de una relación laboral distinta, que la cual hay que tratar de abordar y tratar de encontrar soluciones, y que lo que hay que entender es que está de un lado Milei y del otro lado la propuesta es no hay que reformar nada. Y eso también es una discusión que hay que darse. De hecho, recientemente, por ejemplo, en España se han hecho reformas en este sentido para tratar de contener a quienes son los trabajadores de las aplicaciones. O sea que hay que tener en cuenta estas cuestiones que me parecen centrales, porque es a lo que estamos yendo. Y con respecto a esta cuestión, me parece que también es importante resaltar, y ahí lo podemos vincular con la cuestión cripto, es esta cuestión de la meritocracia, que también se ve muy marcada en esta cuestión de las aplicaciones. Porque imagínense, si la aplicación me lo permite, uno puede agarrar y trabajar, no sé, 12 horas, de hecho hay gente que trabaja muchas horas o que tiene varios usuarios y trabaja más horas, y entonces en definitiva pareciera que uno es artífice de, a mayor esfuerzo, mayor ingreso, ¿no? Con lo cual, lo que es interesante también entender de eso y del concepto de meritocracia es que está un poco en el eje de lo que es la ideología libertaria, ¿no? Pero en definitiva, eso como siempre, bueno, yo en los dos libros exploro bastante el concepto de meritocracia, pero lo que a mí me parece más interesante ahí es que es un concepto que atrae, y eso es un poco lo que trato de siempre resaltar del fenómeno libertario, sobre todo cuando lo analizo. Bueno, yo lo analizo muchísimo en mis redes sociales, pero lo que quiero decir es por qué es atractivo el concepto libertario. Bueno, porque responde a alguna problemática o porque tiene algún eslogan o alguna verdad para ellos que puede ser interesante para nosotros, ¿no? Entonces, cuando alguien dice, bueno, mira, a mí me gusta una sociedad en la cual la persona que más se esfuerza, más tiene, o más puede llegar a tener. No genera un rechazo general en la sociedad. De hecho, en un punto uno podría encontrar puntos de acuerdo con eso, porque podría decir, bueno, me parece bien que la persona que más se esfuerce, que más en trabajo incurre para hacer una determinada actividad, le vaya mejor. Pero el problema, y ahí es donde está el punto que me parece que los libertarios no pueden desandar, es lo que es la acumulación originaria. O sea, originalmente, ¿cómo vengo yo al mercado? ¿Desde dónde parto para poder decir que hago más mérito o menos mérito que el otro? Porque si todos arrancásemos de cero, quizás podríamos estar acá todos de acuerdo en decir, bueno, mira, me parece que está bien, que el que más se esfuerce más tenga. Pero el problema es que unos arrancan de una determinada base y eso hace la diferencia. ¿Y por qué digo los méritos? Los méritos no es algo, no es una cuestión anecdótica, sino que en algo que estudiamos para el libro Experimento Libertario, justamente fue ir a Liberland.
que puede sonar, yo sé que puede sonar distópico que ahora les hable de Liberland y que suena hasta raro, pero que lo resumo muy brevemente, pero es básicamente un país libertario. O sea, lo que hicieron los libertarios entre lo que es el límite geográfico de Croacia y Serbia, como se daba lo que se llama terra nullius, o sea, había una tierra que nadie reclamaba, ni Serbia ni Croacia. ¿Por qué? Porque los límites los habían planteado de manera distinta a los dos países. Entonces, si alguien decía que esa porción de tierra, que hoy sería Liberland, es propia, entonces quiere decir que el otro hizo bien los límites y pierdo más territorio. Entonces se da esos casos raros en los cuales nadie reclama esa tierra. En función de eso, plantó la bandera un empresario checo y dijo, este es mi país. Y lo llamó Liberland. Hasta ahí, bueno, alguno podría decir, bueno, es un loco que dijo, bueno, voy a hacer eso. Pero lo cierto es que no solamente Milei le ha dado mucho apoyo cuando era candidato, cuando empezaba a circular por los medios, sino a mí lo que más me pareció interesante de ese caso, no es el caso en sí mismo, porque posiblemente quede en la nada, sino fue cómo ordenaron un país de cero para decir, bueno, este es un país libertario. ¿Qué preceptos, cómo se organizaron? ¿Qué dijeron? Bueno, ¿quién va a haber presidente, no va a haber presidente? ¿Qué moneda van a usar? Bueno, ¿qué van a hacer? Bueno, y por eso lo vinculo con la cuestión de la meritocracia, porque justamente sacaron una criptomoneda que se llama Méritos. Y esta criptomoneda es la que puede agarrar cualquier multimillonario del mundo, va y se compra esta moneda, y a medida que vos tenés más méritos, vos tenés más capacidad de voto en este teórico país. O sea que no existe más una persona, un voto, sino que el ideal libertario es que si vos tenés más recursos, tenés más poder de decisión. Que en realidad, acaba de la pena decirlo, nos ocurre un poco eso. Cada persona que tiene más dinero generalmente tiene un mayor grado de influencia en las democracias. Pero bueno, acá está, digamos, esa lucha completamente concedida, o sea que directamente si vos tenés más recursos, tenés más incidencia sobre lo que va a ocurrir en el país. Y a su vez, lo que es interesante a partir de todo lo que aborda, todo lo que fueron las criptomonedas, todo el CryptoGate que todos escuchamos que pasó con Milei estas semanas, es que justamente a raíz de eso no solamente cayó la criptomoneda acá en Argentina, sino que también cayó esa criptomoneda Liberland. O sea que empieza también un poco la especulación al respecto de este tema. ¿Y qué lleva a las criptomonedas? También, como para agregar un poco más en ese sentido, y lo que tuve que investigar, digamos, para el libro con respecto a Liberland y la evolución de las criptomonedas. Que lógicamente, bueno, es un mercado atractivo en sí mismo. Primero, tiene que haber una acumulación originaria. O sea, de nuevo, o sea, uno no puede, porque digo, plantear también las criptomonedas como un reemplazo del mercado laboral es también un poco un error, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque si vos tenés solamente trabajo para subsistir, no es que te vas a poner a jugar con las criptomonedas. Está bien, podrás tener algún ahorro en algún momento, puedes apostar $100, $200, lo que te permita hacer, pero va a ser muy difícil que alguien se haga millonario a partir de esos valores, ¿no? Entonces, me parece que también hay que entender que quienes más obtienen recursos a través del mercado de las criptomonedas son quienes tienen la posibilidad de tener más recursos previos. O sea que no lo plantearía en términos de un reemplazo del trabajo, sino al revés, como un reemplazo, digamos, vamos a decir así, de la parte del capital. O sea, en vez de decidir invertir en una actividad productiva, se decide invertir en una actividad especulativa, como en su momento y como sigue siendo lo que son las bolsas de valores, ¿no? Y también hay que diferenciar en el mundo de las criptomonedas, que obviamente, que es como todo, digamos, hay proyectos que son interesantes en el mundo cripto. Digamos, hay proyectos, por ejemplo, de cuidado del medio ambiente, digo, pasan. Uno puede explorar un poco qué criptomonedas hay y es interesante en ese sentido. Claramente el caso que tuvimos en Argentina también se presentaba como un fin noble, porque era para microemprendimientos y finalmente termina siendo una estafa. Y en definitiva... Entonces, en definitiva, me parece que la cuestión de las cripto hay que leerlo bajo esa lógica. Bueno, es como cualquier otro mercado. Yo trato de no darle demasiada... No me parece que no hay que demonizar también la cuestión cripto, porque también puede ser usada con buenos fines. Y me parece que justamente es como en todo lo que uno el día de mañana puede invertir o no invertir, digamos. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, la gente puede ser engañada, y sí puede ser engañada.
Yo trazo el paralelismo muy sencillo para quienes tienen la posibilidad o tuvieron la posibilidad de quizás comprar algún departamento, que hoy en día en Argentina son muy pocos, que pueden comprar un departamento de pozo. Obviamente lo que uno tiene que hacer si va a comprar un departamento de pozo es averiguar, bueno, quién es el arquitecto, quién es la constructora, hace cuánto tiempo lo hace, bueno, una serie de información que en este caso en el CryptoGate no se dio, o sea, justamente era una página vacía en la cual no había ningún tipo de información, con lo cual obviamente se acelera la especulación, es más propenso a que se den este tipo de estafas, y que en definitiva me parece, y eso me parece también lo central, es que el mundo cripto está íntimamente ligado con la cuestión libertaria porque es un modelo en el cual hay una liberalización total del mercado, que por ende es el mercado ideal para los libertarios. De hecho, cuando uno va y busca los antecedentes de Milei recomendando alguna criptomoneda, yo sé que los libertarios a veces se lo toman como que uno está metiendo el dedo en la llaga, pero en realidad lo que uno trata de remarcar es que en realidad Milei ha promovido mucho el uso de criptomonedas. Y que esto es normal, no me parece, al revés, no me parece una contradicción en Milei, esto puntual digo. No me parece una contradicción, porque es lógico que quien cree en la liberación de los mercados sin intervención estatal promueva este tipo de mercados. Así que me parece que el mercado cripto representa muy bien lo que es un mercado libertario al 100%. ¿Por qué? Porque de hecho, tal es así que ahora con la investigación va a haber serias dificultades para saber quiénes fueron los ganadores y los perdedores de esta criptoestafa. ¿Por qué? Porque en ese mundo es muy difícil identificar quiénes son los dueños de las billeteras virtuales. Entonces, sí, uno lo puede declarar. Bueno, ahora se están saliendo a la luz los nombres que tenían esas billeteras, los nombres asociados a Milei, pero quiero decir, es muy difícil. Cosa que no ocurre, por ejemplo, en la bolsa de valores en Argentina. O sea, uno va, compra una acción y sabe exactamente quién fue el comprador de esa acción, a cuánto la vendió y demás. Eso no ocurre en el mundo cripto. Así que me parece que es un mercado y un mundo muy, muy vinculado a la cuestión libertaria, y me parece que es lógico que lo promuevan. Obviamente, ¿cuál es el problema? Y me parece que esa es la enseñanza con el CryptoGate, que justamente lo que tenemos es, bueno, cuando dejas totalmente liberado el mercado de la oferta y la demanda, te puede pasar estas cosas. Te puede pasar que haya una cuestión especulativa que haga subir el precio y que después se caiga. Después la justicia determinará si fue una estafa con todas las letras y quiénes son los beneficiados. Pero lo que quiero decir es, en definitiva, la ley de oferta y la demanda es la que manda. Y en definitiva eso fue lo que terminó pasando en este caso. Así que me parece que es importante destacar estos puntos. Creo que con el tiempo estoy bien, así que listo. Así que muchísimas gracias. Por ahí como cierre, Guido, como para que reflexiones acerca de las criptos que están empezando a tener el respaldo estatal, o bien se han manifestado, incluso hasta mismo Donald Trump, como los estados podrían hacer la especie de banco central del respaldo de la moneda, digamos, de cripto, y Venezuela en su momento también había anunciado la creación de una criptomoneda con respaldo de petróleo. Bueno, acerca de los respaldos estatales y después si esto puede llegar a circular como una moneda, digamos, entre estados y entre trabajadores también, ¿no? Sí, sí, está muy bien lo que marcás, sí. Justamente, a ver, los estados obviamente tratan de, a ver, porque eso también está en un marco más general. Obviamente la emisión de moneda y cuando uno compra o cuando uno atesora euros, dólares o lo que fuera, en realidad está atesorando un activo que emitió un estado determinado. Por lo cual, para el estado es algo positivo, obviamente. A ver, pensemos en el extremo. Si lográsemos que todo el mundo quisiera tener pesos, sería una excelente noticia para Argentina, porque bueno, evidentemente va a haber mucha gente con pesos y Argentina no va a tener que andar respaldando esos pesos, sino que lo que logras es meter activos en todos lados, porque para uno es un activo, ¿no? Entonces lo que quiero decir es, me parece que los estados, en función del deterioro que están teniendo a nivel internacional, en términos de que también a nivel recaudatorio los estados cada vez están más deteriorados, todos los estados, bueno, quizás a excepción de China, digo, todos los estados, sobre todo los que están más inmersos en el mundo capitalista, están más deteriorados, porque ¿qué es lo que ocurre? Bueno, cada vez las grandes multinacionales ponen sedes en paraísos fiscales, esto hace que haya baja recaudación en los estados, o que baje la recaudación de quienes tendrían que ser los grandes aportantes, lo cual hace estados débiles. Estos estados débiles, encima, no solamente tienen que las grandes multinacionales van y tributan en otro lado, o tratan de hacerlo, sino que aparte tienen que los ahorristas de la propia sociedad, donde están también trabajadores, lo que hacen es ahorrar en criptomonedas.
Por ende, se vuelca. De hecho, Argentina es uno de los países que tiene más atesoramiento de criptomonedas es uno de los que más, tiene más atesoramiento de criptomonedas por cantidad de habitantes, lo cual hace que en realidad tenga una doble de financiación los estados, ya sea por vía de que no se recauda mediante las empresas, o se recauda menos, mejor dicho, y por otro lado, que lo que somos nosotros, las personas físicas e incluso las pymes o distintas empresas, atesoran también en criptomonedas. Con lo cual, ¿qué es lo que hace el Estado? Bueno, el Estado, estoy hablando como idea general, lo que va a tratar es de recuperar ese terreno perdido con la implementación de algunas criptomonedas. Y bueno, y por ahora no podemos ver un proyecto que efectivamente se haya sido masivo. Hoy en día quien lidera el modelo cripto obviamente es Bitcoin. Bitcoin ha sido quien ha tenido un mayor respaldo en general, tiene un buen nivel de aceptación, y esto producto, me parece a mí, de que justamente han limitado la oferta. De nuevo, reglas de juego, no es libre oferta y demanda, sino que ellos se dieron cuenta que la oferta de Bitcoin tenía que ser limitada y tiene fecha de vencimiento. Entonces eso lo que hace es que uno sabe que compra algo que va a ser limitado. O sea, está bien, uno podrá decir, bueno, está bien, pero sigue estando sin respaldo. No hay un respaldo de Bitcoin en oro, ¿no? A diferencia de lo que podría haber sido antes con el dólar o lo que fuera, o en Argentina con la convertibilidad con respecto al dólar. Lo que quiero decir es, al no existir ese respaldo, obviamente siempre está sujeto a fluctuaciones. Lo cierto es que, por ejemplo, bueno, en el libro también exploramos el caso de El Salvador. Lo cierto es que El Salvador, por ejemplo, con la adquisición de Bitcoin, ha sido una jugada muy arriesgada, pero que le salió bien. Digo, le salió bien en términos de cuánto cotiza el Bitcoin, ¿no? Yo no lo hubiera hecho si fuese Bukele, pero bueno, le salió bien, digamos. Estoy hablando en términos de reservas en Bitcoin y cuánto es su equivalente en dólares. Lo que quiero decir es, me parece que el Bitcoin se va a dar como un quiebre, o ya se está dando un quiebre en el mundo cripto, en el cual hay criptomonedas muy confiables y va a haber estas meme coins o criptomonedas menos confiables que van a hacer que sea directamente algo que trató de emparentar el presidente Milei, que no fue el caso tal cual, pero que va a ser más similar a lo de un casino, ¿no? O sea, apostar algo en lo cual el resultado es incierto. Pero en definitiva sí, me parece que los estados van a tratar de ir por esa vía. Hay que ver finalmente qué se hace, ¿no? Porque me parece que gran parte de lo que es el atractivo de las criptomonedas es la no regulación estatal. Entonces, que emite una criptomoneda al Estado, hay que ver, yo no estoy diciendo que no vaya a terminar ocurriendo, que no se vaya terminando expandiendo, pero hay que ver si resulta tan exitoso como las que no están reguladas en absoluto, como el caso del Bitcoin. Así todo, hay que poner un contrapeso. En el caso del Bitcoin se dio hace poquitos días nomás el mayor hackeo de Bitcoin en toda su historia, o sea que también es vulnerable a esas cuestiones. ¿Y a quién te quejas, no? Si te hackean los Bitcoins, ¿no? Porque ese es el problema de las no regulaciones, ¿no? Entonces, me parece que vamos a ir hacia un mundo de la lucha por las criptos, que en realidad no es más ni menos que la lucha por el excedente o por el dinero disponible y por los ahorros, ¿no? Que en definitiva, me parece que las criptos que se van a ir afianzando van a captar mayor interés. Bien, muchísimas gracias, Guido. Bueno, de esta forma llegamos al final de nuestros expositores hoy. Y acá dice Maricel Buono, una pregunta específicamente para Guido, pero abrimos las preguntas para todos en general, para el panel en general. Dice, ¿y dónde entramos los artistas en este nuevo mundo cripto? Guido, cuando quieras, ¿eh? Es una pregunta específica. Sí, contesto. A ver, no, a mí me parece que depende de la visión que uno tenga, digamos. A mí me parece que los artistas entran como los trabajadores, ¿no? O sea, hay que ver puntualmente digamos, quien se quiera meter en el mundo cripto, lo que puede hacer obviamente es que vamos a tratar de ver lo positivo, ¿no? Para no ser tan negativo. En lo que es el mundo cripto, lo que uno tiene es que uno puede hacer su obra de arte y poder venderla a cualquier parte del mundo y que una billetera virtual te lo puedan pagar. Eso, digamos, es algo que efectivamente puede beneficiar a ciertos trabajos. Los programadores, por ejemplo, trabajan mucho bajo esa lógica. No hay muchos programadores que hoy en día están trabajando en Argentina, lo cual por eso lo digo con pinzas, porque no es algo positivo para el país, pero quiero transmitir lo que realmente se termina haciendo, ¿no? Que es, bueno, ok, trabajas para el exterior, te pagan una billetera virtual con criptomonedas
y entonces vos cuando acá querés tener el dinero vas, liquidás las criptomonedas y te haces del efectivo. Con lo cual me parece que en términos individuales, para un artista que puede vender al exterior, lo puede hacer a través de las criptomonedas. En términos de lo que es a nivel país, digo porque me surge, si bien la consulta fue individual, me surge la respuesta también en general, es decir, bueno, ok, acá hay un desafío para el gobierno con respecto a eso, para el gobierno que sea, para que toque gestionar, para el Estado en sí mismo, que es justamente, bueno, ok, ¿qué se va a hacer con esto? Porque si todos empezamos a trabajar así, de nuevo, seguimos incentivando el deterioro de estados ya castigados. Así que me parece que tiene que haber alguna solución al respecto. El gobierno anterior trató de implementar alguna solución, pero no, a mi entender no fue muy efectiva en términos de bueno, tratar de ver qué ventaja se le puede dar a alguien justamente para que reciba, vamos a decirlo así, mal y pronto, en blanco, en forma formal, estos ingresos, que bueno, podría ser un servicio médico, todas cuestiones en las cuales quedan afuera quienes reciben en la informalidad este dinero. Pero no sé si le respondí, perdón. Bien, sí, quien hizo la pregunta fue Maricel, y Nehuen dice, por lo que se habló en el universo de trabajadores precarizados como los de la plataforma, digamos, ¿cómo se podría contribuir a eso? Bueno, vos recién, Guido, lo dejaste entre, por un lado se pierde la recaudación impositiva, digamos, por un lado, ¿no? Del Estado, se negrearía eso, porque hoy ocurre que en las billeteras virtuales se negrea mucha actividad económica y el país pierde recaudación ahí, y obviamente al perder esa recaudación, también el país está perdiendo la posibilidad de reconocer derechos a los trabajadores, o sea, mejorar jubilaciones, derechos sociales. Sí, salud, educación, sí. Yo, si me permiten, para terminar de intentar ensamblar la temática, no sé si me escuchan. Está muteado ahora, quedó muteado. A ver, ahora, ¿estamos bien? Digo, en términos de las circunstancias preexistentes, nosotros, evidentemente, cuando hablamos de un Estado, hablamos de la efectivización de derechos. El Estado es el único en condiciones de garantizar estos derechos a los que ahora, a partir de tu relato, que me parece muy acertado, lo que podemos esperar es que en la medida en que la tecnología permita reemplazar a quienes pedalean o a quienes conducen por automatización, incluso ahí ya no hay ninguna capacidad de ahorro para nadie. Entonces, la pregunta es si al margen de esta lógica que está revestida de razonabilidad a partir de una circunstancia muy puntual que atravesamos hoy, pero que en breve se acaba, ¿en qué términos es concebible imaginar una población con garantía de derechos en el marco del refortalecimiento de un Estado? Porque, en definitiva, insistimos, ¿no? Tenemos acá, incluso en Argentina, el pecado original de la apropiación de tierras a partir de un genocidio, y entonces pensar en la capacidad de inversión, la capacidad del capital, en función de ese tipo de desequilibrios, o de la modificación del andamiaje jurídico de un país que está en este momento sometido a la voracidad de grupos extranjeros, digamos, aunque aparentemente esta razonabilidad permite imaginar, concebir estos dispositivos, lo cierto es que hay un trasfondo subyacente que es totalmente inviable y que exige repensar en qué términos imaginar un futuro conducente. ¿Cómo te lo imaginamos? Sí, primero con respecto a la distribución de la tierra, me hiciste acordar, es muy importante que yo, aparte de la distribución de la tierra, acá lo estudiamos mucho acá mismo en Flaxo, con Enrique Arceo, un excelente docente, que justamente nos explicaba cómo la distribución de la tierra inicial fue la que en definitiva terminó determinando el futuro del país, ¿no? ¿Se acuerdan de esa frase que siempre escuchamos cuando nos dicen, bueno, ok, ¿por qué no nos dejamos coloniar? Alguno lo debe haber escuchado, colonizar por los ingleses, ¿no? Eso que los echamos, ¿por qué no dejamos de ser colonia de los ingleses?
y que justamente una vez dice, bueno, cala hondo, ¿eh? Uno ve los países que dependiendo de la corona y dijeron, che, qué bien, ¿no? Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, ¿no? Una vez se olvida de las colonias africanas, ¿no? Pero bueno, que quizás el destino hubiese sido eso. Pero lo que quiero decir es, estuve en Nueva Zelanda también para el libro y mostramos cómo esa distribución inicial realmente fue determinante. En el caso de Argentina, justamente a través de la campaña del desierto, cómo estos grandes latifundios terminaron afectándonos. Y que parece algo, claro, que parece menor, o que hoy cuestionárselo parece que uno es un comunista o un estalinista, y en definitiva te estás cuestionando, ok, pará, de nuevo, lo que dijimos antes, ¿no? La acumulación originaria, o sea, ¿de dónde partimos? ¿Por qué hay esta distribución? Y en Nueva Zelanda lo que se da aparte es que al haber tenido esa buena distribución de la tierra, lo que vos tenés es encima algo que para nosotros es una terminología impensada, que es una clase media agraria. Eso es lo que se da en Nueva Zelanda. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? La corona dividió mejor la tierra en pequeñas parcelas y lo que hicieron fue que no solamente produjeran más bienes en Nueva Zelanda que Argentina, por ejemplo, medido por cantidad de habitantes, sino que a su vez tenga un mercado para consumir los productos ingleses. O sea que en definitiva es beneficioso para todos. Bueno, pero sin más, digamos, para responder el centro de la pregunta, me parece que cada vez, como ya lo planteaba incluso Marx, lo que va a ocurrir es que cada vez va a entrar más en contradicción estas cuestiones, porque, de nuevo, a ver, ¿la tecnología es buena o es mala? Esa es una gran pregunta. Para mí, sin lugar a dudas, la respuesta, que en economía lo repetimos mucho, es depende. Como casi. Entonces, uno, ¿qué tiene que decir del uso de tecnología? Lo que vos decís es tal cual. Ahora, digamos, ya están haciendo las pruebas, de hecho en China ya se está haciendo la entrega con drones de los pedidos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿De qué depende? ¿De quién es el dueño y de dónde van los beneficios de ese uso de la tecnología? Entonces, si realmente uno logra captar el uso de la tecnología en pos de que lo recaude un Estado o los trabajadores en sí mismos representados por el Estado, eso va a ser positivo. El tema es si el uso de la tecnología es para que se enriquezcan más los que ya están enriquecidos. Entonces, me parece que cada vez va a quedar más en contraste qué es lo quién va a ser el dueño de ese avance tecnológico. Y en función de eso, ¿qué te quiero decir? Bueno, efectivamente, si ponemos más dron va a ser una vía de contención. Por poner el ejemplo del dron, tecnificamos más estas cuestiones y hay menos trabajo y la concentración del capital sigue estando en las mismas manos, sin lugar a dudas el futuro va a ser peor. O sea, no hay duda de eso. Pero por otro lado va a quedar también cada vez más expuesto esto que en el inicio del capitalismo vamos a decir así, se disfrazaba más. Porque en los inicios del capitalismo lo que vos tenías es, bueno, el emprendedor iba a su pequeña fábrica, ponía el trabajo, estaban los trabajadores, había una explotación, pero ¿qué era lo que te decía el emprendedor? Bueno, pero yo trabajo, yo tuve la idea, ¿no? Y en cambio ahora estamos entrando en una fase del capitalismo donde no hay idea, donde con una criptomoneda te puedes hacer millonario, donde justamente quedan más expuestas esas contradicciones y en la cual el trabajador va a tomar más plena noción de que en realidad no existe que el tipo tuvo una mejor idea que vos, sino que sencillamente el tipo tuvo más capital que vos, y lo cual pudo reproducirlo de una manera más eficiente, lo cual vos tenés que vender tu fuerza de trabajo. A mí me parece que eso a medida que pasa el tiempo va a quedar más expuesto. Así que el futuro, me parece que si siguen las cosas así, no va a ser alentador bajo este régimen y este Estado de Derecho. Guido, y atando un poco la demanda que hubo, ¿no? La falta de reconocimiento del trabajo estatal, aún en las gestiones nacionales y populares, digamos, una falta de remuneración y de reconocimiento a la mano de obra, digamos, cultural y comunitaria, digamos. Y en ese sentido hay roles que evidentemente tienen que abordar el Estado, como es el trabajo comunitario, que no puede estar al arbitrio del mercado, digamos. Vos bien contaste en uno de tus videos de falacias libertarias el tema, bueno, que la mayor empresa constructora del mundo es China y es estatal, digamos. Es decir, que cuando un Estado reconoce que el desarrollo de la vivienda era estratégico para ser lo que hoy es China, darle un desarrollo, el Estado se hizo cargo de ese motor, ¿no? Y si nosotros tenemos un plan de desarrollo cultural estratégico que creemos para desarrollar nuestra sociedad, es indispensable que el Estado se haga cargo de eso, que el mercado no puede sostener para que el colectivo pueda beneficiarse. Es decir, que en una nueva etapa de gobiernos nacionales y populares es indispensable que el Estado lo tome a eso, no como el Ministerio de Cultura, no debería ser un Ministerio del Desarrollo del Artista o de las carreras individuales de artistas,
sino el desarrollo de esta cultura comunitaria y de este proyecto colectivo, digamos, que estamos diciendo, me parece indispensable porque el mercado eso nunca lo va a sostener, ¿no? Sí, 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 coincido con lo que estás diciendo. Sí, el caso que decís es de la empresa constructora más grande del mundo, que es China, y que justamente es del Estado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eso también lo exploramos mucho en los libros. Que ojo también con eso, porque al capital, digo, yo siempre lo hago bastante hincapié en este punto, al capital no le es conveniente que no haya Estado. Eso no es verdad, por eso, a ver, uno también se podría decir, bueno, ¿por qué este experimento libertario en Argentina? ¿Y por qué no ocurre en otras partes del mundo? Bueno, porque en realidad las premisas libertarias o el ideario libertario, más precisamente la escuela austríaca en economía, es algo que no es conveniente para capital. Que no haya reglas para capital no es conveniente. Digo, nosotros en el libro tomamos un ejemplo en una parte de Londres, ya que hablamos de construcción, en la cual se dejó liberado sin planeamiento urbano, sin ninguna regla urbana de ningún tipo. Dijeron, bueno, acá puede venir el que quiera y construye lo que quiera. ¿Y qué fue lo que pasó? No construyó nadie. Porque ¿qué es lo que ocurre? El capital también necesita de un orden. El capital necesita que si va a construir un edificio de 20 pisos, no venga al de al lado y le ponga uno de 25. Necesita saber si va a haber un parque, necesita saber si el otro lo va a construir bien y no se le cae encima. Digo, hay un montón de normas que fija el Estado que son necesarias. Y me parece que el Estado va a seguir existiendo. Me parece que este experimento libertario no es que se va a perpetuar, pero lo que sí pasa es que el Estado cada vez se va restringiendo más y que está jugando, como ya vimos, más a favor del capital que de los trabajadores. Pero bueno, el caso de China justo es un caso, más da para hablar muchísimo de China, digo, trato de decir más la concepción general, pero claramente el Estado de China pone un poco en duda esta premisa, ¿no? No es un Estado al servicio del capital, está claro, sino es un socialismo con características chinas, lo cual también tiene muchos puntos a criticar. De hecho, yo estuve ahí bastante tiempo, pero bueno, podemos decir que por lo menos el Estado no está jugando a favor del capital, que no es poco hoy en día.